Hola, bienvenidos. En este ejercicio vamos a ver la solución del ejercicio 71 del libro. En este tenemos un espacio de medida, es una función en L1 con la siguiente característica. La medida de EF es finita, donde F es el conjunto de puntos donde la función es distinta de cero. Pues con estas hipótesis tenemos que probar que la integral de F a la raíz enésima tiende a la medida de EF. Y el ejercicio también pregunta si esto va a ser necesario o no. Entonces ahorita lo vamos a ver durante la demostración. Entonces para este ejercicio vamos a usar este siguiente lema. Entonces agarran un número mayor o igual que 0. Entonces el límite de las raíces enésimas es 0 si el A es 0. Pero si el A es positivo siempre es 1. Y además dependiendo del A, la convergencia de la serie es monótona creciente o decreciente. Si el A está entre 0 y 1, la sucesión es monótona creciente. Y si es mayor que 1 es monótona decreciente. Esto se puede ver con las gráficas. Si aquí tenemos las gráficas de raíz cuadrada y raíz cúbica, vemos que la de raíz cúbica, cuando estamos en el área del cuadrado unitario entre 0 y 1, esa le gana a la de raíz cuadrada. Entonces en esta parte las funciones raíces enésimas, solo aquí, ahí van a ser monótonas crecientes en esta parte. Pero en la parte de 1 hasta infinito van a ser monótonas decrecientes. Entonces este lo vamos a utilizar. Bien, para empezar la demostración del ejercicio, vamos a usar directamente el lema. O sea, si agarran un punto en el espacio de medida, si agarro x que esté en x, y calculo el límite de f de x al 1 entre n, n se va a infinito. Entonces directamente por el lema va a ser 0 cuando la función ahí vale 0, o 1 en otro caso. Pero si se quedan viendo fijamente este realmente es la función característica de f valorado en x, porque f son precisamente los puntos donde la función es distinta de 0. Entonces, al menos hasta ahorita puntualmente sabemos que el límite en la raíz enésima de f converge a la función característica de e sub f. Entonces, en este momento nos gustaría aplicar el teorema, o algún teorema de convergencia para poder terminar, pero como vimos en el lema, depende de qué región agarramos para que la asociación sea monotona creciente, monotona decreciente, es esta asociación que está aquí. Entonces vamos a tener que partirlo en casos. Entonces en el primer caso vamos a considerar la siguiente asociación de funciones. Voy a poner f, raíz enésima, lo voy a multiplicar por la función característica de la función es menor o igual que 1, valor absoluto. Entonces tengo esta asociación de funciones. Entonces esta asociación de funciones, por el lema, es monótona creciente. Monótona creciente. Y el límite es precisamente el límite cuando n se va a infinito. Bueno, ya sabíamos que las raíces enésimas de f tienden a la función característica de f. Entonces simplemente va a quedar multiplicada por esta función característica extra que le pusimos. Entonces los puntos donde el f es menor o igual que 1. Entonces ahora sí podemos aplicar directamente el teorema de la convergencia monótona. Entonces por el teorema de la convergencia monótona, el límite sobre n de la integral de f raíz enésima de mu, pero solo en esta región, donde f es menor o igual que 1, es igual a la medida, bueno, sería la integral de este producto de características, pero el producto de características es la característica de la intersección. Simplemente esto sería la medida de f
intersección del conjunto donde la f es menor o igual que 1. Bien, entonces ahí nos ocupamos de una parte de la integral. Entonces para la otra vamos a tener que hacer un argumento distinto. Entonces para esta segunda parte agarramos raíz enésima de f y ahora lo multiplicamos. Bueno, si el anterior lo multiplicamos por el conjunto donde es menor o igual que 1, aquí es donde f es mayor que 1, valor absoluto. Entonces otra vez por el lema. Esta es monótona decreciente. Decreciente. Entonces aquí no podemos usar directamente el teorema de la convergencia monótona, pero sí notamos que la primera elemento de la sucesión, que sería nomás el valor absoluto de f por esta función característica, está dominada por valor absoluto de f. Y esta está en L1. Esta es hipótesis del ejercicio. Entonces tenemos una sucesión decreciente de tal forma que el primer elemento de la sucesión esté en L1. Entonces por el ejercicio 48 sí podemos aplicar una versión del teorema de la convergencia monótona. Tenemos que el límite de las integrales, las raíces enésimas de mu, pero solo en esta región, f mayor que 1. Esta es la medida. Y otra vez, aquí sería la medida de e de f, similar al que hicimos anteriormente, pero intersectado con los puntos donde esta función es mayor estricto que un valor absoluto. Ahí está. Bien. Entonces regresamos a la demostración original. Lo que hemos probado es que el límite, perdón. Entonces probamos que el límite sobre n, la integral de f menor o igual que 1, de f n es raíz enésima de mu, es la medida de f intersección los puntos donde la función número absoluto es menor o igual que 1. Entonces esto ya lo probamos. Y también probamos este que está aquí. Sobre la región donde f es mayor que 1. Y la medida de f intersección f mayor que 1. Entonces, y para terminar, nada más suman estos dos. Entonces, si la suman, les va a quedar el límite sobre n. Aquí sería sobre todo el espacio. Aquí sería, suman estos dos, como estos conjuntos, este que está aquí y este que está aquí son ajenos. Se puede tomar la medida de la unión. Y la unión es simplemente de f, porque estos conjuntos que están aquí, donde es menor o igual que 1 mayor que 1, son complementarios. Entonces, esto sería la medida de f. Que esto es lo que pedía el ejercicio, ¿no? Y por cierto, la hipótesis de que la medida de e de f sea finita, ese no se usó. No es necesario. Que era también una pregunta que hacía el ejercicio.